Bienvenidos al 64º video del canal, la 57ª reseña de un libro, y el día de hoy le toca el turno a La ciudad y la ciudad, una novela escrita por China Miéville y publicada en el año de 2009. Este video puede contener spoilers. ¿Cómo es que se condiciona a nuestro cerebro para aceptar u omitir la realidad que observamos? ¿Hasta qué punto la obsesión por una idea es perjudicial para nuestra vida laboral y personal? ¿Quién se beneficia de la división de una población? Estos temas y más se pueden ver en esta novela. Pequeño resumen. Nuestra historia sigue la vida de Theodore Bourlou, detective de la ciudad de Bessel, quien es llamado para investigar el asesinato de una mujer la cual fue abandonada en un terreno baldío. Sin embargo, para poder explicar las complicaciones de este caso, es necesario que les dé un contexto de cómo funciona esta sociedad. Antes que nada, debo aclarar que los dos países o ciudades-estado que se mencionan en esta novela son completamente ficticios, aun cuando teóricamente coexisten en territorio europeo. La novela se sitúa entre el territorio de Bessel y Ulcoma, dos países con una condición muy particular, y esta es que en la mayoría de su territorio cada uno tiene soberanía, autonomía y funge como cualquier otra nación del mundo. Sin embargo, conforme uno se aproxima a los límites y fronteras de ambos, los estados empiezan a compartir su territorio geográfico, de una manera tan intrincada que en una misma calle pueden existir casas que pertenecen a diferentes naciones, una al lado de la otra. Lo más peculiar de esta condición es que una persona que vive políticamente en Bessel debe ignorar todo lo que sucede en Ulcoma, hacer como si las construcciones, los habitantes y las situaciones que suceden en su país vecino no existieran en su proximidad. De igual manera, una persona que vive en Ulcoma debe ignorar todo lo relacionado a Bessel. Este condicionamiento se les inculca desde niños a los habitantes de ambas ciudades y es parte de la cultura con la que ven la realidad. Esto hace que se presenten situaciones bastante particulares. Por ejemplo, si una casa se está incendiando en el territorio de Ulcoma, todos los habitantes de Bessel deben ignorar dicho acontecimiento, aun cuando su propia casa se encuentre a metros de distancia de esto, llegando a tal extremo que un vecino de la casa en llamas solo puede ser consciente de esto a través de las noticias internacionales de su televisor, aun cuando el fuego se pueda ver desde su ventana. De la misma manera que si en la calle sucede un accidente entre ciudadanos de Bessel, el deber de los habitantes de Ulcoma es no ser consciente de su existencia, seguir su rumbo siendo ajeno a esta situación y limitarse a sortear los obstáculos que estos presenten, no reconociéndolos como algo más que un objeto infortunado. Este juego de realidades y condicionantes de la conciencia es, a mi parecer, el tema principal de la novela. La novela usa esta política tan peculiar para exponer y magnificar el condicionamiento que existe en diferentes naciones y que llega a tal punto que los habitantes normalizan, omiten o ignoran la misma realidad que están observando. Los ciudadanos se vuelven así un experimento de control en el que solo pueden ver lo que las personas en el poder y la tradición les permite ver. Al mismo tiempo se demuestra cómo este condicionamiento puede llegar a ser tan extremo que el simple hecho de ser consciente de una falta, aun cuando sea por un instante mínimo, es motivo de remordimiento y culpa, y cómo entre más normalizada se encuentra la situación que uno observa u omite, más difícil es para alguien desprenderse de ella. Los habitantes de estas ciudades genuinamente son incapaces de ver la realidad como es. Esta restricción ha sido tan persistente a través de su vida que no son capaces de distinguir la ciudad más allá del filtro común que comparten con sus conciudadanos. Esto se ve principalmente representado en cómo los turistas no pueden aceptar esta política en su totalidad y al llegar presentan diferentes problemas al ver las dos ciudades como realmente son. El contraste entre ellos y los nativos resalta cómo las fallas o lo evidente solo puede ser señalado por aquel para quien no es evidente, quien no pertenece a la falla. En una ciudad donde la delincuencia es algo común o la norma, la mayoría de la gente dará por sentada la inseguridad y diseñará maneras para navegar junto con ella, en vez de identificarla como algo que no debería existir. Se expone cómo el hacer de la realidad algo maleable y sujeto a lo que alguien decidió que sea, se favorecen los agrupamientos radicales,
Algunos fanáticos de este yugo, representados en esta novela por ultranacionalistas, y otros en contra de este, revolucionarios, aquellos que quieren unificar las ciudades en un intento por enaltecer las similitudes en vez de las diferencias de los pueblos. Sin embargo, también existe otro condicionamiento que asegura que este comportamiento se perpetúe, manteniendo el status quo, y esto va directamente relacionado a la complejidad de este caso. ¿Cómo se puede asegurar que los habitantes sigan esta política y sientan remordimiento solo ante la idea de ver algo que no deben? Por medio del elemento del miedo. Para mantener la distancia psicológica entre ambas ciudades existe la brecha. Esta es definida como un organismo autónomo, el cual por medio de la intervención se asegura de que las personas vean y actúen de acuerdo a las reglas antes mencionadas. Cualquier persona que incurra en un acto dentro de estas ciudades que sugiera que la ciudad vecina existe en el mismo plano geográfico está cometiendo una brecha, por lo que esta institución deberá intervenir y ejercer las medidas necesarias, desde una simple advertencia hasta la detención de dicha persona. Sus identidades son completamente desconocidas, nunca nadie los ve llegar y nunca nadie los ve irse. Son un organismo que se mueve a través de ambas ciudades con el único propósito de preservar las extrañas reglas que las rigen, para instaurar un ambiente paranoico y de persecución a los ciudadanos. Esto abre el panorama a dos situaciones. La primera es que ambas ciudades se sienten vulneradas ante la sola idea de que una institución externa se asegure del cumplimiento de sus leyes. La intervención de la brecha en este panorama crea un ambiente de tensión entre Bessel y Ulcoma, haciendo que más que estar de acuerdo en la distribución del territorio, se encuentren en un inestable equilibrio que está a un conflicto internacional de explotar. Al mismo tiempo nos agrega complejidad al caso, ya que la víctima de nuestro crimen a resolver era una turista residente en Ulcoma. Sin embargo, su cuerpo se encontró en Bessel. Para que esta situación se presentara, alguien tuvo que haber cometido una brecha. Tuvo que hacer el crimen en una ciudad y ser consciente de la existencia de la otra al momento de deshacerse del cuerpo. Por último, la historia pone en evidencia el uso de la información como método de control. En ninguna de estas ciudades parece existir un registro de su propia historia. El conocimiento de sus habitantes sugiere que para ellos esta condición siempre ha existido y por lo tanto se debe preservar, aun cuando entre ellos no conozcan los motivos fundamentales de esta división ni tengan una inclinación a investigarlos. Esto abre las puertas a la especulación y a la creación de mitos, tanto de su creación como de los motivos por los que se encuentran separadas. De la misma manera, la poca importancia que se le da a sus raíces hace que elementos de su cultura sean tan solo una moneda de cambio para sus habitantes, quienes tienen un interés únicamente por el estado actual de su vida y no por su pasado. Esto crea un ambiente propicio para los oportunistas, quienes se benefician de esta indiferencia para obtener altas ganancias. La novela usará todos estos elementos para crear un ambiente de tensión. Al mismo tiempo que iremos conociendo el funcionamiento de las ciudades, nos iremos adentrando en el crimen, sus motivos y la manera en que se realizó para poder evadir todo este intrincado sistema. Para mí, este libro es un 3.5 de 5. Sin duda, la premisa y la construcción del mundo es de lo más detallada y fantástica, y me atrevo a decir que es la mejor parte del libro. Es una lectura densa, con una gran cantidad de información que procesar desde el inicio, ya que la novela empieza de lleno, haciendo que sea un poco difícil agarrar el hilo de las ideas y del vocabulario que se usa, el cual va quedando claro conforme uno se adentra en la historia. Es un estilo bastante similar al de Philip K. Dick, en el que el autor no se detiene desde el principio a explicar o detallar las situaciones que nos va presentando, sino que de manera retroactiva y con la información de capítulos posteriores se nos va creando una nueva percepción de las primeras ideas. Es un libro que sin duda te invita a una segunda lectura, mucho más centrada en la sociología y la política de ambas ciudades, a diferencia de la primera, la cual estará enfocada en el crimen que nos presenta. Los personajes principales son muy entrañables, con personalidades definidas y si bien no tienen un desarrollo exhaustivo, funcionan en el ambiente que nos presenta esta novela, algo que no puedo decir de los personajes secundarios, los cuales se sienten planos, sin ninguna personalidad y son fácilmente reemplazables unos por otros.
Hay ocasiones en que la historia te llena de nombres de personajes que no volverás a utilizar en ningún otro momento, por lo que es posible que en más de una ocasión le pongas especial atención a un personaje que no tendrá ninguna repercusión. El mayor problema de esta novela es que es tan interesante todo el tema político, geográfico, sociológico e histórico que el crimen con el que empezó la historia pasa a segundo plano, incluso se queda corto. Más que involucrarlo de una manera para que te interesen ambos aspectos de la historia, el crimen parece solo un pretexto para adentrarnos a las ciudades, llegando a tal punto que la resolución de este se siente solo como algo adicional y no como parte de nuestro conflicto principal. Si eres un fan de la ciencia ficción o del weird fiction, que es como se le llama más específicamente a este género, o si te gustó la premisa por la relación que existe entre ambas ciudades, este es un libro que yo te recomendaría. Si por el contrario estás buscando un thriller, una historia mucho más enfocada a la investigación policíaca y la resolución de un crimen, la verdad es que en este aspecto este libro se queda corto y no creo que sea una lectura para ti. En cuanto a las ediciones, yo tengo esta de Editorial Nova, la cual se encuentra bastante bien. No tuve ningún problema a lo largo de mi lectura. La verdad es que ya he leído algunos libros en esta edición y no he encontrado grandes problemas, por lo que si están interesados en esta novela, esta es una edición que yo les recomendaría. Y me parece que eso sería todo por el video de hoy. Ojalá la reseña les haya gustado y les haya servido para definir si este es un libro para ustedes o no. Déjenme en los comentarios si ya conocían algo de este autor, a lo mejor ya conocían esta historia y qué les ha parecido. Yo los estaré leyendo. Recuerden que apoyarían mucho este proyecto si se suscriben a mi canal, si dejan algún comentario, si califican el video o si me empiezan a seguir en cualquiera de mis redes sociales, las cuales estarán apareciendo en este momento en pantalla. Recuerden que si tienen alguna recomendación, ya sea de ciencia ficción, de thriller, novela policíaca, me la pueden dejar en los comentarios para yo considerarla en una futura reseña. Espero de corazón que estén disfrutando el libro que estén leyendo y ojalá verlos en el siguiente video con la siguiente reseña. Los estados empiezan a compartir su territorio, seguir su rumbo como si siendo ajeno. La misma realidad que normalizan. Que no son capaces de distinguir. Que no son capaces de distinguir la ciudad a más allá del filtro común. Que este comportamiento se perpetúe de ver algo que no deben, por miedo, está cometiendo una brecha y